hermano Nicolás. Tienes entonces nuestra reunión de preguntas y respuestas de hoy. Sean todos bienvenidos a los que vayan a conectarse y los que vayan a escuchar la grabación de este espacio. ¿Alguna consulta, hermano Nicolás, que en todo lo que ha pasado esta semana o en lo que vimos el día jueves, tienes alguna pregunta que hacer para poder comenzar nuestra reunión? El tema de, primero, en el tema de los videos, Ya. usted me pasó dos enlaces sobre el tema del suicidio. Ah, sí, sí. Entonces, esos dos he mirado y he acabado de leer ese libro de John Piper sobre la oscuridad, que uno de los videos lo menciona. Ya. Fui a la librería y compré un ejemplar y en estas 2 semanas he leído el libro, pausadamente lo he leído, revisando paso a paso todo lo que se dice. Es interesante, muy interesante la propuesta. Es la primera vez que yo tengo una propuesta a ese nivel, digamos, sobre este. Entonces, me llamó la atención. Era una propuesta que normalmente creo que eso sobre el suicidio, que una persona que se suicida no puede ser creyente, digamos, sino la persona que se suicida siempre tiene un espíritu de incredulidad. Por lo menos esa fue mi formación y con lo que con 2 enlaces que usted pasó, uno es sobre un hermano X y el otro es sobre una respuesta que hace, creo que creo que es algo así, que así el Señor ha determinado a esta persona que él va a morir. Entonces, en esos dos videos he visto que cómo se puede, yo no tendría la fuerza, digamos, de decir a la iglesia, hermanos, la persona que se suicida puede ser creyente porque ha vivido mucho tiempo en, en problemas, en dificultades, y al final el Señor lo ha empujado y tome una decisión a ese nivel. Y bueno, descanse de la lucha, de los problemas. Entonces, yo luchar sobre cultura. Después, este, sobre la guerra mundial. Perdón, Nicolás, pero la verdad que no te entiendo nada porque al parecer tiene mala la Dietrich conexión. sobre las pruebas. Hay poca señal. Entonces, entiendo puro así como que si estuvieras hablando como A un ver. robot. Se Está mal, detiene, está mal. se detiene Eh, el audio. voy a, ya, voy a, voy a ver si puedo ubicarme en otro lugar para ver cómo sale. Espérenme. Mejor, claro, donde tengas más señal. Sí, sí, voy a ver enseguida.
Hola, ¿Aló? hola, hola, hola. A ¿Me ver escucha? ahora cómo me escucha. Mejor. ¿Me Ahora escucha escucho mejor? mejor, sí. Ya, entonces aquí estamos. A ver, para hacer un planteamiento de nuevo. ¿Puede repetírmelo, por favor? Porque la verdad que desde que hablaste que habías visto los dos videos, eso lo entendí bien. Sí, Que compraste ya, el libro y que lo leíste también lo sí, entendí bien. ya. Y después yo le decía, decir esto, porque la propuesta es, si una persona tiene muchas dificultades, se encuentra en un tiempo de depresión muy alto, como que el Señor le pone esta opción a la persona para que tome esta decisión. Yo Mm, le decía, veo, veo la cosa muy forzada, no la veo como que es algo que digamos, así Dios quiere. mm, Esa es mi perspectiva. sí, sí. Porque en la historia hay mucha gente que ha sufrido mucho Ujú, y no tomó esa decisión. El caso de, yo le decía el caso de Richard Rumbra, correcto. eh, ¿no? El caso de Corrie ten Boom en la Segunda Guerra Mundial, o el caso de Dietrich Bonhoeffer, Sí. ¿no? Digamos, yo no conozco otros más, digamos, pero estos que han pasado dificultades durísimas de tortura y tanta cosa, y nunca tomaron esa decisión del suicidio. Mm. O el caso de Johnny Edson, no sé si alguna vez ha Ese, nom- leído algo ese nombre no sobre me ella. suena. No. Ha escrito varios libros, una señora que tuvo un accidente en la piscina, quedó parapléjica y solo pinta con la boca, Ya. ¿no? Entonces, pero en ninguno de sus libros que yo he leído, ella muestra, a pesar de tanto sufrimiento, ella muestra nunca una intención de suicidarse, digamos. Mm. Por eso me era difícil, me fue difícil, me sigue siendo difícil una postura como la de John Piper o la del señor Núñez, creo que es Miguel Sí, Núñez el o hermano Sugel Miguel Núñez. Miguel Núñez, que dice, sí, está puede la persona creyente suicidarse, porque al final esto no es pecado, eh, La el ver- pecado imperdonable, claro, la ¿no? verdad es, él no hace una apologética del suicidio, solamente aclara un punto de que si acaso el que se suicida va o no al infierno. Hermana Pamela, Dios te bendiga, bienvenida. Estamos hablando del tema del suicidio. Entonces, fue una consulta interna que me hizo Nicolás en un tiempo atrás y yo traté de poder orientarle lo mejor que pude dentro del punto de vista que yo entendía, y también puse un par de videos que contrastan distintas posturas, porque la idea, digamos, siempre es tener más de una respuesta a una misma pregunta, y obviamente nosotros sabemos qué tendencia es la que nosotros vamos a adoptar. O sea, en este caso es de libre, como dejando la libertad de conciencia, porque es un tema bastante controversial. Y el tema básicamente apunta a que si nosotros como creyentes estamos seguros de que el suicida va al infierno o no, o pensar como un tema tan controversial si acaso aquel que se suicida realmente era hijo de Dios o no. Entonces, esos son los temas que Miguel Núñez toca, y él dice que su intención en sí no es hacer una apologética sobre el suicidio, sino que aclarar esos puntos. Ahora, él es bastante conservador en cierto aspecto, a pesar de que abre la puerta a creer que no va a haber, digamos, infierno para aquel que se suicida. Pero siempre a mí me queda esa inquietud, hermano Nicolás. Esos versículos que puse en la respuesta, en donde la palabra de Dios habla claramente. Yo no sé si es que acaso yo tengo un problema de interpretación en esos versículos, porque alguien podrá decir, no, que usted está interpretando mal esto, porque a lo mejor dice esto otro, pero la verdad es que yo no voy a hacer la prueba, sinceramente. Eh, si en un momento yo estuviera, como también puse en mi respuesta, eh, en una situación crítica, en el sentido de
que me vayan a decir, mira, me tengan prisionero y me vayan a decir, te vamos a torturar de tal manera de que vas a tener que decir dónde están tus amigos, dónde están tus hermanos para ir y matarlos. Posiblemente pensaría en la posibilidad de suicidio para no delatar a los hermanos, pero no en una situación donde el sufrimiento sea propio. Y se ha masificado mucho esta idea del suicidio o de la muerte asistida, sobre todo aquellos que tienen enfermedades terminales, donde están sufriendo demasiado, donde la vida ya casi deja de ser vida para muchos. Entonces, en la mayoría de las personas que nunca creyeron nada, claro, ellos quieren terminar luego con su sufrimiento porque piensan que no hay nada más detrás de la vida o detrás de la muerte. Entonces, en este aspecto, yo en lo particular sigo manteniendo mi misma postura. Puedo escuchar distintas opiniones, a lo mejor una más válida que otra, pero en lo particular no me inclino sinceramente a pensar de que sea una opción para mí. Es una cosa muy difícil. A lo mejor para muchos soy cobarde, posiblemente, pero no creo que sea una opción para mí por lo menos. Para un creyente tampoco yo se lo recomendaría, el suicidio. Y una de las cosas que me hace pensar es que si en la relación entre el creyente y el Señor, la palabra clave no es compromiso. Y esto lo aprendí hace un tiempo atrás nomás. O sea, estamos hablando de unos 10 años. Mucho se habla del compromiso del cristiano con la iglesia, del cristiano con el ministerio, del cristiano con el Señor, su compromiso con el Señor. La verdad es que compromiso es una situación donde tú puedes terminarlo en cualquier momento. Entonces consta de ti el seguir adelante o no. En cambio, la palabra clave en el cristianismo, en la relación entre el creyente y su Dios, es su entrega. No es compromiso, es entrega. Y si tú entregas tu vida al Señor, entonces no es posible volverla a tomar para que tú la manejes. Se supone que si se la entregaste al Señor, el Señor es el dueño de tu vida, es el Señor de tu vida. Y si es dueño, ya tú no eres dueño de ti. Y eso es lo que dicen los versículos de Corintios. Entonces, ¿por qué? Porque está claro, mira, vamos a recordar esos versículos de Corintios. Voy a buscar en el WhatsApp la respuesta que puse. Aquí está. Entonces, aquí está. Voy a compartirlo en el escritorio para que lo vayamos revisando. Ahí está. Entonces, aquí está. Entonces, la pregunta fue esa. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el suicidio? Realmente para mí, el suicidio es una tragedia terrible. El suicidio es una tragedia terrible. Y ahí puse una ilustración que vi en una serie donde un señor hacía una ilustración sobre el suicidio que era muy, como quien dice, apropiada para darse cuenta del impacto que causa. Claro, para aquel que se muere posiblemente ya se le acaben sus problemas en esta vida, pero para las personas que quedan, y mientras más cercano sea al suicida, es más daño para la persona. Entonces, también es una situación que creo yo que está impregnada de egoísmo, porque uno, claro, quiere el alivio personal, pero sin tomar en cuenta el impacto que le va a causar a la gente que a uno le ama, a pesar de que a lo mejor no le quede nadie. También es una opción para aquellos que dicen que están solos en la vida. Entonces, pero casi siempre hay alguien que ama a alguien, entonces ese alguien va a salir muy dañado. Entonces, si no pienso en mí, debiera pensar en aquellos que realmente me consideran. Entonces, por otro lado,
¿Puede un creyente suicidarse? Claro. Cualquier persona puede suicidarse. Ahora, el deber, porque una cosa es, ¿puede hacerlo? ¿Tiene el poder para hacerlo? Sí, sí lo tiene. ¿Debe hacerlo? Ahí es donde entonces empezamos sobre el juicio, podríamos llamar, de valor. Un cristiano no debiera suicidarse porque creo yo que ya si ya entregué mi vida al Señor, el Señor es el que debiera decidir cuándo mi vida se va a terminar. Entonces, por otro lado, está la palabra del Señor. Y ahí es donde dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo, Dios le destruirá a él. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, este versículo para mí es un versículo bastante claro, en mi punto de vista, con respecto al suicidio. Apunta básicamente, si alguno destruye el templo, que ya está hablando de que nuestro cuerpo es el templo de Dios, es donde habita el Señor. Entonces, si uno se destruye el templo, Dios le va a destruir a él. Y ahí yo lo enlazo con lo que dijo el Señor Jesucristo, cuando dijo, no temáis a aquellos que pueden destruir vuestro cuerpo, pero vuestra alma no. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y echar tu alma al infierno. A ese sí debéis temer. Y eso está en Mateo número 10, capítulo 10. Entonces, la situación básicamente es bastante, para mí, delicado llegar a poder enseñar inclusive alguna situación donde pudiéramos dejar una puerta abierta para que cualquier persona que estuviera en un momento, teniendo un momento de depresión, en un momento de angustia, en un momento de sobreendeudamiento inclusive, increíblemente todos los seguros que tú puedas contratar, ninguno cubre el suicidio y lamentablemente la situación va a quedar para los que le sobrevivan. Entonces, eh, la posibilidad del suicidio es una posibilidad bastante controversial para mí, ¿no? Para un creyente no debiera pensarse. No sé si acaso, Pamela, tú tienes alguna opinión al respecto del suicidio. Mañana está pensando. Sí, Yo estoy de acuerdo con lo que usted ha escrito y con lo que usted comenta hoy. Muy, muy de acuerdo. Yo pienso que nuestra vida ya no nos pertenece, es al Señor. Nuestras acciones están en sus manos. amén. Eh, ¿No? Yo le hice esa pregunta porque en mi trabajo, uno de los que fue mi jefe hace un tiempo atrás se suicidó. Ujú. Entonces, y él solía decir que él era creyente, que iba a cierta iglesia. Y, y cuando me avisaron ese día, he dicho yo, no es posible, he dicho, porque si su vida estaba en las manos del Señor, deje que el Señor gobierne la vida y vea que los problemas que tenía, las dificultades, Dios podía, junto a él, llevarla hacia adelante. Pero bueno, sucedió eso y por eso dije, quizá estoy equivocado y por eso le hice esa consulta. Y gracias por la respuesta, gracias por el material que me envió. Muy bueno, le agradezco mucho. No, ningún problema, Nicolás, en todo lo que se pueda ayudar. Y te digo, o sea, es una pregunta que yo creo que muy pocos se atreven inclusive a formularla, porque nosotros como latinoamericanos hemos recibido mucha herencia de creencias católicas. Entonces, en el ambiente católico, ni siquiera los católicos enterraban a sus muertos que se suicidaban en el cementerio católico, porque los marcaban como casi herejes, una persona que no iba a entrar al cielo para ellos, de ninguna manera, porque se suicidaba. Entonces, ahora como creyentes, claro, el planteamiento del pastor Núñez es un planteamiento donde, claro, él cree en la redención por Jesucristo de nuestros pecados presentes, pasados, futuros.
Entonces, en Cristo no hay condenación. Pero esa es mi inquietud, ¿te das cuenta? Claro, por una parte el planteamiento teológico está claro, nadie pudiera negar, porque si no, ninguno entraríamos al reino de los cielos. Hay personas que piensan que si Jesucristo los pilla pecando justo en el momento de su venida, ellos no se van a ir en el arrebatamiento, como le llaman. O si la muerte te pilla pecando, entonces no vas a entrar al reino de los cielos. Ahora, lamentablemente, como creyente y como terrícola que soy, yo debo entender que lamentablemente son más las veces en que yo estoy pecando que las que no estoy pecando. Entonces, claro, debo creer en esa redención donde el Señor perdonó mis pecados presentes, pasados y futuros. Y Él dice, el suicidio es pecado y un pecado terrible, pero no es el pecado imperdonable. Entonces, por esa forma, él tiene esa convicción. Pero por otra, me gustaría sinceramente poder preguntar sobre estos versículos a alguien que alguna vez haya hecho un estudio profundo de ellos, para poder entender si acaso es realmente literal lo que estamos leyendo o tiene alguna otra connotación. Pero, como te digo, o sea, aun cuando así me enseñen que estos versículos no apuntan para allá, yo no me atrevería sinceramente a hacer una cosa así, porque siempre hay un límite para muchas cosas y creo que ese es un límite que no debo yo ni siquiera pensar en tocar. Aquí está, el contexto es sobre lo que nosotros entendemos como que viene el tribunal de Cristo, que es para creyentes. Entonces, ahí está, si sobre este fundamento alguno edificare, porque aquí dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, y si él mismo, él será salvo, así como por fuego. Entonces, se plantea que estos textos están dirigidos a los creyentes que van a morir y van a pasar al tribunal de Cristo, y en el tribunal de Cristo van a ser juzgadas tus obras como creyentes y te van a dar a conocer si acaso realmente fueron hechas de manera o con el móvil correcto o no, y el fuego las va a probar. El fuego viene siendo, es como el escudo, es como la investigación que Dios va a hacer sobre el tema y va a poner en balanza todo lo que hemos hecho. Y ahí va a ver si acaso realmente fueron por las motivaciones correctas o no, para que éstas reciban o no reconocimiento o recompensa. Entonces, después en el versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí está hablando los creyentes. Y que nosotros, nuestras personas, nuestro cuerpo biológico es templo. Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, básicamente allí, la palabra del Señor nos está diciendo que no somos dueños de nuestro cuerpo. Y de hecho mismo lo apunta en el sentido de que no debemos usar este cuerpo para el mal, sino para el bien. Entonces, en función de eso, no debiéramos prestarnos para esa actividad. Es tremendo, pero es así. Estoy muy de acuerdo con usted y nuevamente gracias Uh-huh. por hacer esta reflexión y mostrarme otras perspectivas que yo no vi antes. De Amén. todas maneras, eh, sigo creyendo que Dios es el dador de la vida y solo Él la quita cuando Él quiere. Amén. Hermana Pamela, no sé si acaso tú tienes alguna opinión acerca del suicidio, de lo que hemos visto.
No se escucha. Ujú. Buenas tardes. Parece que tiene dificultades técnicas, Sí, sí. porque se prende el micrófono y se apaga. Su micrófono se prende y se apaga. Claro, casi siempre podía conectarse con el teléfono de Nadia, pero parece que nos recibe, pero ella no puede decir, no puede hablar. Bien. Eh, en caso de que pueda hablar, interrumpe nomás, no es problema, pero la verdad es que no se oye. Y eh, Tema. temas, mira, yo he estado, digamos, viendo, hay varios temas, sinceramente, pero quisiera elegir uno, porque estuve viendo un tema sobre ¿cómo se llama? El libro que estoy leyendo del hermano Andrew Murray. Entonces, habla sobre una respuesta al hipercalvinismo. El hipercalvinismo te muestra y te dice que solo aquellos que son escogidos se han de salvar. Eso es calvinismo clásico. Pero el hipercalvinismo, más encima de esto, le añade y le dice, ahí, viste, el micrófono está malo del celular, por eso que no puede hablar. Eh, el calvinismo nos dice, el hipercalvinismo, que solamente aquellos en que se manifieste un interés general, tú debes predicarles. Y si no manifiesta ese interés general, no debes predicarles. Porque obviamente no son escogidos. Es como una muestra de que son escogidos aquellos, entonces le vas a predicar a aquellos que tengan un interés general. Entonces, por esa razón, los bautistas de esos años, porque Andrew Murray siempre fue bautista, no predicaban el Evangelio y bautistas eran muy poquitos. Y gracias a Dios, el Señor le dio a él una visión más amplia y un equilibrio de las Escrituras, en el sentido de mostrar que, si bien es cierto, el Señor murió eh, por sus escogidos, no deja de ser cierto que el Señor también no nos ha dicho a nosotros quiénes son o quiénes no son, o cuál es la manera de identificar a los escogidos. Entonces, por esa misma razón, hay un universalismo hipotético que le llaman, y ese universalismo hipotético es creer que la manifestación del sacrificio de Cristo es aplicable a todos los hombres. Entonces, no es malo creer eso, que es potencialmente para todos los hombres, y por esa razón predicamos el Evangelio. Eh, pero sí, allí va esclareciendo puntos que yo consideré muy relevantes. Y uno de los puntos que él esclarece, que no es posible entender de que alguien sea creyente solamente por el hecho de que él dice sentirse creyente. O sea, la convicción, la convicción personal de el hecho de ser creyente no te hace ser creyente. Y está explicado de esta manera. No hay ninguna evidencia bíblica que te lleve a pensar de que haya un versículo bíblico que te diga, desde el momento que tú te sentiste salvo, ya entonces eres salvo. ¿Por qué? Porque la esperanza de nuestra salvación no está internamente en nosotros, sino que debe ser absolutamente dependiente de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la fe no tiene que ser en un sentimiento interno nuestro, sino que la fe debe ser dirigida única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Esa es la fe salvífica, la que realmente cree que el único medio de salvación que es eficiente y que es absolutamente completo y que no necesitas otra cosa más, es creer en la obra y en la persona de Cristo. Una cosa que es muy importante, ¿por qué? Porque sobre todo en la forma de predicación moderna del Evangelio, eh, tratan de hacer creer a la persona que es salva de muchas maneras.
Y te digo, o sea, es una situación en donde inclusive hice un sermón un día para revisar todas aquellas formas bíblicas donde la palabra de Dios indica que realmente para mucha gente hubiese sido la manera de poder darse cuenta de si acaso es salvo o no, pero que en las Escrituras dice claramente que no lo es. Y mira, para esa forma voy a tratar de compartir un sermón que yo hice, inspirado en la predicación de un hermano que yo conozco, que se llama José Urban. Él es de cristianismo bíblico, y esto yo se lo compartí a una persona. Eh, Voy a tratar de encontrar el archivo para mostrar, porque lo llevé a PDF. Y si puedo encontrar el PDF, lo voy a compartir contigo. ¿Por qué? Porque hay por lo menos 6 o 7 señales que para mucha gente pudiera ser una evidencia de conversión, y cuando en la verdad te vas a dar cuenta que la misma Biblia aclara y dice que no es así. Vamos a tratar de encontrarlo. Archivo donde dice... Aquí está, aparece archivo de los documentos. Aquí está. Oh, no, no está aquí. A ver si acaso lo encuentro. Lo tengo en otro equipo. Espérame un segundito. No te vayas y voy a venir enseguida. A ver si acaso encuentro el archivo. No te vayas. Aquí estoy de nuevo. Buscando entonces el archivo. Debo tenerlo en alguna parte. No. A ver si acaso lo encuentro acá. Documento. Texto. Sermones. Aquí está. Aquí dice 6, 7 evidencias. Aquí está. Lo encontré. Entonces,
El asunto parte de la siguiente manera. Dice aquí 7 evidencias que no necesariamente indican una conversión verdadera. Y los vamos a revisar. Muchas veces pensamos en que somos convertidos porque alguna cosa pasó en nosotros. Y el versículo base de esta predicación lo dejé, se va a acabar el tiempo, pero todavía nos queda algo. Lo dejé, el versículo base de esto lo dejé, te voy a decir en dónde. Lo vamos a ver de primera fuente, como siempre en la Biblia. Ahí sí. Entonces, Segunda de Corintios, así partimos. Segunda de Corintios 13, el verso 5. Dice la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, la base, digamos, de nuestra predicación fue examinarnos a nosotros mismos si acaso estamos en la fe. Nosotros, por convicción, podríamos llamar evangélica, muchas veces hay una enseñanza que es extrabíblica, que es como la enseñanza que tenían los fariseos, que la traspasaban verbalmente de generación en generación, que no tenía nada que ver con lo que era la escritura, pero ellos lo creían. Entonces, de la misma manera sucede en la iglesia evangélica, que hay muchas cosas que se dicen, pero que realmente nunca fueron. Mira, tener una profesión de fe, o sea, esto que te dicen que pasa adelante, confiesa a Cristo y allí estamos listos, vamos a ver entonces nuestra primera evidencia que posiblemente no significa conversión. Y lo vamos a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Y vamos a revisar ahí desde el verso 12, donde aquí está la historia de Felipe y Simón, el mago. Entonces, cuando creyeron a Felipe, porque Felipe estaba evangelizando en Samaria, anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahí en el verso 9 nos dice quién era Simón, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Te das cuenta? Entonces, nos dice claramente que este hombre se hacía pasar por alguien que era importante. ¿Y qué pasó con Simón? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, se les ofreció dinero, diciendo también: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Este hombre quería pagar el don de poder poner las manos y que la gente recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se tiene con dinero. O sea, cualquier similitud con lo que hoy día puede estar sucediendo es absoluta coincidencia, no es casualidad. Pasa exactamente lo mismo en este tiempo. Piense la gente que puede comprar el don de Dios. Pero tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios.
Y aquí el apóstol Pedro lo reprende, lo confronta con su pecado y le dice, debes arrepentirte, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, ahí Simón se da cuenta de que realmente había sido grave y mira lo que responde. Respondiendo entonces Simón, dice, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Ahí te das cuenta que por principio Simón creyó y también fue bautizado. Los apóstoles recibieron, en este caso Felipe recibió como, podríamos llamar, testimonio de que este hombre se había convertido. Antes había practicado la magia y ahora es creyente. Estaba siempre al lado de Felipe hasta que aparece Pedro y Juan y viste lo que sucedió. O sea, lamentablemente, este hombre muy lejos de haber sido converso, estaba en oscuridad y en prisión de maldad. Entonces, aquella supuesta profesión de fe, ¿cuánto fue lo que realmente duró? ¿O cuánto es la genuinidad de este asunto cuando alguien hace profesión de fe? No estoy diciendo que ninguna profesión de fe eh, puede que algún día resulte en una verdadera conversión, pero sí puedo decir con propiedad y de acuerdo con las Escrituras que si alguien se sostiene solo de su profesión de fe, puede que esto no sea nada más que eso, una situación donde decidió por Cristo y punto, y no tenga ninguna otra incidencia. Básicamente eso es lo que podríamos entender a través del relato. ¿Te das cuenta? Ahora, también tenemos gente que piensa que tiene convicción de que es salvo. Yo creo porque tengo convicción de mi salvación. Y porque participa en alguna congregación, porque hace tantos años que viene creyendo, entonces tiene una convicción de su salvación. Y para eso vamos a ir al libro de Mateo. Y dentro del libro de Mateo vamos al capítulo 7. Y en el capítulo 7 están los versículos 21 al 23. Aquí habla el Señor Jesucristo, una de las cosas que para mí son más estremecedoras, una de las cosas muy estremecedoras. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así dijo el Señor Jesucristo. Entonces, mira lo que dice el maestro. El maestro dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira cómo el Señor Jesucristo, antes de que ya se estableciera la iglesia, habla de gente que va a llegar delante de él en el día postrero y que van a querer que el Señor Jesucristo los deje entrar al reino de los cielos. Ahora, no es para mí una situación de suposición, eh, sino que básicamente es lo que el Señor está declarando como una declaración clara de lo que en un momento puede suceder. Que haya gente que en su momento diga, es injusto que yo no esté en el cielo, yo hice esto en el nombre del Señor, yo hice esto otro. O sea, no eran gente ignorante, eran gente que en un momento estuvieron hasta comprometidos con el ministerio, porque hicieron los mismos milagros que muchas veces se ven en las Escrituras. Entonces, en base a esos milagros, le dicen al Señor, oye, es necesario que también estemos allí. Pero el Señor Jesucristo les responde, le dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Te recuerdas la vez que estuvimos viendo cómo era que el Señor decía que Él conocía sus ovejas? Y aquí dice, nunca os conocí. Entonces, ahí está el contraste entre conocer y no conocer. ¿O quién debe conocer a quién? ¿Nosotros debemos conocer a Cristo o es Cristo quien debe conocernos a nosotros? Va a terminarse el tiempo. Voy a volver
abrir otra sesión. Así que por favor, no se vayan. Inmediatamente, dentro de unos 2, 3 segundos, nos vemos de nuevo. No se vayan.